Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a abrir una sección que se llama Pregúntale a tu autor favorito. Y vamos a empezar con una serie de preguntas que he estado recibiendo, que han sido muy gratos en querer conocer y que a continuación les vamos a explicar a través de esta canción. No, a ver. ¿Esa es la canción que vamos a usar para las preguntas? No, espérate, se tiene que tratar del género del que estamos hablando. A ver, ponme otra. No, güey, no exageres. O sea, está bien que sí, pero tienen que ser algo más amigable. A ver, ponme esa. No, tampoco, no te pases. A ver, ¿qué estás haciendo? Ok, después de comentarlo ya un poco mejor, hemos decidido que esta va a ser la canción que usaremos de fondo para las preguntas. Nuestra primera pregunta es de parte de Ángel Flores y pregunta: ¿quién es el escritor que admiras y por qué? Bueno, un escritor que admiro es H.P. Lovecraft. El motivo por el cual lo admiro mucho es por su creatividad, por su forma tan interesante y bastante penetrante al momento de querer escribir sobre terror. No es un género muy sencillo, ya que hay que ser demasiado explícito y muy directo en ciertas cuestiones que relacionan al género para infundir ese sentimiento a las personas que lo leen. Y he leído un poco sobre él en cuestiones a lo que es la llamada de Cthulhu, y realmente me han impresionado los otros dioses, las otras deidades de las que él expone. Así que este vendría a ser un escritor muy alguien a quien yo admiro bastante. La siguiente pregunta viene de parte de Anaí y pregunta: ¿en qué se basa para escribir sus libros? Bueno, depende mucho de qué vaya yo a hablar. Si quiero hablar de una novela de época como es esta de Noble Blood, pues indago mucho en lo que es cómo se vivía, a qué se refería con los aquellos entonces, cómo se relacionaban las personas, qué sistemas de comunicación tenían, todo ello. Entonces la base para yo escribir tiene que infundir mucho en el mensaje que yo quiero dar, porque si quiero hablar sobre un poco el ámbito familiar, estos tiempos modernos pues no son los más ideales para hablar de ellos. Así que respondiendo a la pregunta, debo saber de qué precisamente debo hablar, sobre qué voy a transmitir, qué reflexiones tomar en cuenta para saber más o menos sobre qué tengo que platicar. La siguiente pregunta es de Aileen y expone: ¿qué lo motivó a ser escritor? Realmente fueron una serie de cosas que se fueron dando poco a poco. Yo he tenido mucho la habilidad de dibujar en lo que fue la temporada de la preparatoria, y algo que me gustaba mucho hacer era como planear mis propios personajes, escenarios, tramas, incluyendo ello. Así que cuando llegó todo este asunto de Harry Potter, los primeros libros, empezó a llamar mucho la atención y decir, bueno, yo me creo capaz de poder hacer algo como ello. Y realmente pues sí, escribí una pequeña historia con unos párrafos. De ahí lo que le iban a seguir siguientes secuelas, por así decirlo. Sin embargo, no me sentí muy satisfecho con lo que estaba resultando, que ahorita podría ser una combinación de los Juegos del Hambre con Harry Potter. Iba a ser una influencia bastante directa, que hasta se tomaría como plagio realmente. Entonces fui indagando en más opciones como con el dibujo hasta que llegué al concepto de la escritura, y realmente fue cuando me motivó a mí a decir: plásmalo como una obra literaria. Y así fue como empecé todo ello. Fue a través de otras cuestiones, otros conceptos artísticos. Ayuki, parece que suena que más es como un apodo. Ayuki me pregunta: ¿qué ideas tuvo al escribir Noble Blood? Bueno,
Como he mencionado en otros videos, el personaje principal fue una, una semblanza de una historia que yo estaba creando como cómic. El personaje lo llegué a plasmar y iba a ser simplemente un personaje secundario. De hecho, se iba a tratar de un fantasma realmente. Y fue entonces que yo decidí mejor adoptarlo como un personaje principal, crear su historia, pensar en su biografía prácticamente, hasta que se desenglosó toda esta cuestión de una novela de 3 volúmenes. Así que fue a base de varias cosas que fue que tuve la idea de escribir Noble Blood. Y poco a poco las cosas se fueron dando. Todo fue sobre la marcha realmente. Todo comenzó con realmente el primer capítulo de lo que es el libro. Fue lo que comprendió el primer borrador de yo decir, bueno, ahí está. Y de poco a poco pues fui creando toda una trama en base a ello. Daniel pregunta, ¿cómo se inspira al realizar sus escritos? Bueno, como ya le mencioné en una entrevista que me hicieron, me baso mucho en la música para tratar de capturar esos sentimientos a través de la armonía de las canciones. Si quiero, digamos, publicar algo trágico, escucho pues melodías nostálgicas para poder atrapar más ese vocabulario que intento plasmar a través de los diálogos, de la narrativa. Si quiero exponer algún tipo de combate, pues uso una música como que más acelerada, más prendida, con mayores compases. Entonces, mi fuente de inspiración al escribir viene a ser la música. Esa sería la respuesta. Fernanda pregunta, ¿qué fue lo que lo motivó a ser escritor? Vaya, pues para esta pregunta, lo que me motivó para ser escritor, bueno, ya la había respondido creo que en la pregunta anterior, así que pues volviendo a darte respuesta, Fernanda, lo que me inspiró fue la capacidad de yo poder proporcionar algún mensaje a la gente, poder darle algún poco de la sabiduría que me ha dado la vida para buscar proyectarla de alguna forma, y lo hago pues a través de una historia entretenida, ya que si fuera tal vez un libro de autoayuda no tendría tan buen impacto como esta historia lo está teniendo. Marilyn pregunta, ¿cuál es su principal inspiración para escribir? La principal inspiración que yo considero, así como lo que me preguntó Daniel, es la música, lo que me infunde inspiración para saber denotar las tramas, los contenidos, pero llevándolo tal vez a aspectos más generales, es transmitir un mensaje. Vuelvo a lo mismo, mi idea es proyectar cosas que a la gente le puedan servir. Me recuerda mucho un poco a esto que han dicho, que el programa de Laura, de Cosas de la Vida, que sabemos que son prácticamente actuados, pero lo que ha sido tal vez lo que es el programa de Caso Cerrado, dice que muestra casos que realmente existieron o casos que sí se están dando realmente. Y yo creo que la idea de ello es tratar de decirle a la gente qué hacer para los que tal vez estén viviendo algo similar, es decir, a través de ese tipo de situaciones quizá verse reflejado o saber actuar antes de tiempo y poder evitar esas cuestiones. Entonces pasa lo mismo con mis libros, es infundar valores, cosas en las que yo creo y que pienso que son necesarios, que todos nosotros como sociedad necesitamos. Eric pregunta, ¿cuánto le toma escribir un libro? Una pregunta bastante interesante. Depende mucho de qué tanto se quiera hablar. Puede ser una historia corta y puede tomarte años realmente, como puede ser una obra muy grande y que esté saliendo casi cada, no sé, 4 meses. Yo, por ejemplo, con mi primer libro lo escribí en aproximadamente 3 meses. Realmente estuve día y noche escribiéndolo. Estaba en un periodo de escuela, entonces me permitía en las mañanas, en las noches poder escribir de ello y pues hacer mis otras actividades. Después, con la secuela tardé otros 4 meses, y posterior a ello ya fue el registro de mi obra y ya se desglosó lo que fue la tercera, que esa creo que sí duró 1 año. Entonces depende mucho sobre qué quieras hablar, qué tan extenso lo quieras hacer, qué tan simple o ameno quieras crear una historia.
eso determina qué tanto tiempo te tomará escribir un libro. Y sobre todo qué tan fluida es la idea que tienes al momento de plasmarla, porque se puede ir de largo y ya uno pues es el que da la pauta para decir este es el momento de plasmar el final. Kevin me pregunta ¿en qué te basas y cuál es tu proyección? Bueno, en lo que me baso pues es algo que ya he estado contestando a lo largo del video. Y mi proyección, yo pienso que podría ser la forma de verme más como alguien que pudo desarrollar algo y dio el paso para que la gente lo adquiriera. Yo considero de que lo que hago no es casi nada del otro mundo, algo que requiera de mucho conocimiento, de mucha indagación para prepararse. Es algo que yo considero que cualquiera puede hacer. Todo lo que es arte, como es la música, la literatura, la pintura, son cosas que a veces no se pueden enseñar porque ya son algo que uno trae y algo que va desarrollando y así va creando nuevas tendencias como son las que estamos viendo. Así que mi proyección es, pues sí, ser considerado un escritor ahora sí que hecho y derecho, totalmente profesional, considerado como tal y quién sabe, a lo mejor en un futuro poder vivir de ello. Esa es mi proyección. Arturo pregunta, ¿cómo eran tus primeros escritos? Ok. Los primeros escritos realmente eran influencias en base de otras cosas, de otras películas, otros libros. Algo que yo no sentía que era propio, sentía que era influencia constante de todo lo externo. Así que cuando yo escribo Noble Blood y veo que hay una trama de originalidad en ella, y sobre todo gente que me dice que nunca había leído algo parecido, yo en ese momento dije, tengo que hacer que esto realmente llegue a manos de la gente. Zaira pregunta, ¿de qué experiencias o lugar sacó el tema? Bastante buena la pregunta. La experiencia está en base a mi familia, en mi entorno familiar realmente somos personas muy unidas y fue esa la inspiración que yo tuve para crear Noble Blood, para expresar esos valores de padres e hijos y sobre todo pues cómo nos desenglobamos en la sociedad, muchas veces de distintas maneras, bajo diferentes personalidades. El lugar realmente me gustó mucho lo que era la época victoriana europea. Considero que era muy galante para mí lo que es el concepto steampunk, por ejemplo, es una tendencia de lo gótico que yo admiro bastante por lo ingenioso, por lo creativo y sobre todo ha habido películas en las que también se han desarrollado estos temas y a mí me han encantado realmente. Entonces el que el lugar sea de época victoriana y no precisamente en Londres, porque ya escribí un video sobre todo ese asunto de que todo ya es inglés, quise darle ese nuevo giro y eso es en sí la base de la respuesta de esta pregunta. Silvia Díaz pregunta, ¿de dónde saca tanta inspiración? Créanme que hasta mis padres me preguntan me preguntan si estoy tomando algo para sacarme tanta loquera. La verdad no, es algo que yo como expuse, se va fluyendo, es algo que se va desarrollando, empieza como una idea y algo que yo utilizo para poder escribir más historias, más libros, es pensar en cómo va a empezar, cuál va a ser el objetivo y cómo se desarrollará el desenlace, para así ligar todas esas situaciones y ya pues que todo el concepto del nudo venga a dictar qué va a ser el volumen del dicho libro. Abraham Campoya pregunta, ¿cómo cataloga la manera en que tomamos la lectura? ¿Cómo catalogo la manera en que tomamos la lectura? Bueno, como es una obra pictórica, cualquiera le puede sacar su propia idea, su propia versión de qué representa dicha obra para uno. A lo mejor uno puede ver un desnudo y se va a sentir muy incómodo porque el ver un cuerpo desnudo lo incomoda. Otros pueden decir que es algo divino, algo majestuoso porque es la perfección del cuerpo al encontrarse desnudo y tal como Dios lo creó. Son diferentes perspectivas. Entonces, en cuanto a esta pregunta sobre cómo catalogo la manera en que tomamos la lectura, depende mucho de la gente. Yo no puedo criticar, digamos, a alguien que lea el famoso libro de Dross, porque él, al igual que yo, quiere expresar algo de una novela
y quizá tenga valores bastante buenos, o tal vez tenga una narrativa bastante excelente. Yo no lo he leído personalmente, pero es alguien al que yo no puedo criticar, yo no le puedo decir que es alguien que no sirve, porque estaría tal vez criticándome a mí mismo indirectamente. Así que la lectura pues debe ser enriquecedora, debe dejarte algo bueno, algo en que pensar, algo que sea constructivo, no algo que quizá veas como han sido tal vez ciertos youtubers que escriben sobre algo únicamente dando su comentario. Es algo que tiene que enriquecerte, es como yo considero que debería ser, y catalogarlo de una forma pienso que sería encerrarlo mucho a mi propia opinión, que como les digo varía mucho de cada autor. Omar Alberto pregunta: ¿qué importancia tiene para usted la presentación del libro y pose literaria? Con foto. Me puso una foto aquí. Yo creo que, si mal no interpreto tu pregunta, Omar, creo que te refieres a la portada, que qué tanto influye. Como conocemos el dicho, uno juzga a un libro por su portada, entonces yo pienso que es como cualquier persona, si se siente bien, se va a ver bien. Si es una persona bastante retraída, que no se preocupa por su imagen, pues obviamente no va a dar esa impresión. Entonces, considero que un libro debe ser importante de cómo se presenta, de cómo de cómo luce y qué es lo que quiere transmitir, porque, por ejemplo, tú no vas a hablar de una obra de terror y con una portada muy colorida. O sea, no hay dicha congruencia. Entonces considero que la portada de un libro debe atraer a simple vista. Yo soy alguien que piensa que del amor nace la vista, de la vista nace el amor, pero mejor dicho. Y por ende, si la portada es llamativa, obviamente pues van a venir más gente a tratar de ver de qué se trata. Así que considero que sí tiene cierto impacto, cierta importancia por mero nicho de mercado. Lorena García pregunta: ¿cuál ha sido el tema que más le agrada abordar? Realmente pues no he indagado mucho en diferentes géneros. Ahorita he manejado el suspenso. Ha sido un género realmente, una trama, como aquí pregunta, que realmente ha sido bastante cautivante. La gente le llama mucho la atención tratar de desentrañar una maraña de cuestiones que lo llevan a cuestionarse de por qué se está dando a cabo, cuál es el propósito, qué va a ser de los personajes si no cumplen con lo que está sucediendo. Eso yo pienso que ha sido una trama que me ha llamado mucho la atención escribir. Y pues, quién sabe, tal vez veamos más historias como esta en escenarios diferentes. Y bueno, esto ha sido todo por la sección de preguntas. Si sus preguntas no han aparecido todavía, los dejaré pendientes para el siguiente video. Sigan mandándome sus preguntas. Esta dinámica realmente es para que conozcan un poco más sobre quizá cómo escribir su propia historia, su propia novela, y a la vez si quieren saber un poco de cómo qué es lo que pienso sobre mis propias historias y todo aquello que necesiten saber. En fin, les agradezco mucho a aquellos que participaron. Espero hacer más videos como estos y seguirles dando las noticias de cómo ha estado creciendo toda esta historia. Como les he mencionado, todo esto es gracias a ustedes, gracias a su respuesta, y los espero ver pronto. Hasta luego.